Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. Los ánimos están bastante crispados, marcan el ambiente político a poco más de 60 días de conmemorarse los 50 años del golpe militar. Una fecha que conflictúa con mayor fuerza a los partidos de un gobierno no solo remecido por medio siglo de historia, también por los escándalos, el escándalo de Democracia Viva que ya le costó el puesto a varias autoridades, pero ahora amenaza la estabilidad de al menos 3 ministros del gabinete del presidente Boric. De este y otros temas, como la acusación constitucional contra el ministro de Educación, las tensiones al interior de los partidos del oficialismo y de la oposición, vamos a conversar con los diputados Carol Cariola del Partido Comunista y Jorge Alessandri de la UDI. Agenda desafiante, parte ahora Tolerancia Cero. Ya, eso es porque tú partes. Eso es porque tú partes. Esta vez no me pegó un manotazo por lo que hace ahí por mí. ¿Cómo estás, Carol? ¿Cómo estás, Fernando? Gusto de saludarte. Hola. Gracias, bienvenida a Tolerancia Cero. Mucho gusto de saludarlos a todos y a Ahí todas. tienes la primera pregunta. Partimos. Muy buenas noches, diputada. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quiero partir por el tema de la semana. Y la salida ¿Cuál de todos los temas de la semana? La salida de Patricio Fernández a propósito de la objeción a su rol en la conmemoración de los 50 años del golpe. Y tengo una duda si es que esta vez no se mató al mensajero y más bien el problema era el mensaje. ¿Por qué se lo pregunto? Porque cuando escucho varias declaraciones de dirigentes del PC y de otros miembros de organizaciones de derechos humanos, me da la sensación que la molestia era un poco más estructural. Primero porque esto se hiciera desde el gobierno y no del Estado o incluso de una comisión que representara sensibilidades diferentes. Muchas de estas organizaciones se quejaron de no estar involucradas. Lo segundo, que había como un cierto ánimo refundacional o como de clausura, como de cerrar una etapa, estos 50 años y un debate más todavía por una generación, muchos de los cuales ni siquiera nacieron en dictadura. Y en tercer lugar, una cierta molestia también por esta lógica como del evento. Se habló del Lollapalooza, de la cultura pop y no de la congoja y reflexión que debería tener un momento como este. ¿Cuánto de eso hay en la molestia del PC y cuánto, por lo tanto, tenía menos que ver con quién estaba encabezando este proceso, sino más bien con el diseño que tuvo este propio gobierno? Sí, bueno, son varias preguntas en una, Jorge, pero creo que el tema es evidente que ha generado bastante convulsión en estos días. Yo creo que es un error político personalizar en una persona particular, más allá del rol que haya tenido Patricio Fernández en el proceso, el debate. Creo que efectivamente es un debate que es mucho más amplio y que tenemos que enfrentar como sociedad de manera lo más integral posible, porque acá lo que no puede ocurrir, y creo que es muy relevante en eso, yo comparto plenamente lo que dice Matamala hoy día en su columna, ¿no? Donde él plantea que las posiciones tienen que ser del Estado de Chile y por lo tanto, y que el Estado de Chile no puede relativizar de ninguna forma cuáles fueron los horrores y las acciones que ocurrieron del golpe de Estado y todo lo que ello implica. Esta separación que se intenta hacer entre las razones del golpe, el golpe mismo y la violación a los derechos humanos, la dictadura y todo lo que significó, de alguna u otra manera han generado cierto ruido en el proceso y en la discusión. Yo creo que, y quiero aclarar un punto también que tú dices, como bueno, en el PC particularmente. A ver, quienes plantearon la primera crítica de esta situación no fue el PC, fueron las organizaciones de derechos humanos. 160 organizaciones de derechos humanos que firmaron una carta y que la bancada del Partido Comunista, más no así la dirección del Partido Comunista, que no tomó una posición pública al respecto, sino más bien la bancada con algunos de sus parlamentarios, apoyamos de alguna u otra manera a las organizaciones que se estaban planteando en una cuestión crítica respecto a una perspectiva, lo cual a mí me parece que es importante aclararlo. Y me parece muy negativo que un medio de comunicación de difusión nacional trata a las organizaciones de derechos humanos como satélites de un partido político. Y me parece mal también que haya personas de la opinión pública que denosten a las organizaciones. Las organizaciones de derechos humanos en Chile son organizaciones que han contribuido mucho, no solo en la recuperación de la democracia en su momento, sino que también a mantener viva la memoria histórica de lo que ocurrió en nuestro país. Los horrores de la dictadura no son solo teorías ni datos en el aire. Tienen que ver con situaciones, con vivencias concretas. Yo, por ejemplo, convivo con 3 personas que fueron víctimas directas de la dictadura militar y que, por supuesto, que se sienten afectadas cuando se empiezan a escuchar voces. Nosotros todos los días en el Parlamento escuchamos voces del Partido Republicano, por ejemplo, haciendo apología
a la dictadura militar, a Augusto Pinochet. Bueno, en un rato más viene acá un diputado que acaba de decir que él justifica el golpe de Estado. ¿Qué le parece que lo cual a mí diputado... me parece que es un retroceso absoluto desde el punto de vista de lo que el país ha venido reconociendo. Diputada, pero bueno, ya dijo que le parece que su colega que va a venir acá haya reivindicado el golpe de Estado, se lo preguntaremos a él evidentemente, pero sigue la pregunta vigente. ¿Había en el Partido Comunista un desacuerdo o una molestia con la forma en que se estaba diseñando la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado? ¿O a ustedes les parecía perfecto cómo se estaba haciendo? No, yo no diría que nos parecía perfecto. Yo creo que todo puede ser mejorable y perfectible. Algunas informaciones teníamos, habían algunas reuniones que se estaban empezando a desarrollar. Yo creo que hasta al menos hace muy poquito tiempo atrás no había mucha información tampoco de qué era lo que se estaba... Ahora, hace una semana, se hizo pública una página que está dando a conocer las distintas actividades que el gobierno está propiciando. Nosotros, por lo menos, creemos que es muy relevante que la conmemoración del golpe de Estado y que todo lo que ello significó sea un acto de memoria histórica que sobre todo resguarde la memoria de nuestro país en función también del futuro. Y en eso no tenemos una diferencia de lo que el gobierno ha planteado en torno a la necesidad de que lo que hoy día conmemoramos sirva para que las garantías de no repetición, la búsqueda de justicia, el término del manto de impunidad, que todas las familias que vivieron consecuencias de la dictadura militar, que todos los chilenos, que aunque no hayamos vivido ese proceso, finalmente vemos que ocurrieron y sabemos finalmente que ese manto de impunidad se termine. La impunidad es un caldo de cultivo para situaciones que se han venido dando, como las declaraciones del diputado Alessandri, que para mi gusto no contribuyen a un Estado democrático y que no contribuyen al ánimo que tenemos que construir en este proceso. ¿Fue una buena o una mala noticia? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Es mejor o es peor que haya salido Patricio Fernández? A ver, yo creo que Patricio Fernández tomó una decisión que a mí me parece que sí contribuye al clima y al ánimo que se tiene que construir. Me parece que de alguna u otra manera sus declaraciones, lo que había venido ocurriendo, generaron un ánimo de confusión, a lo menos dentro de las organizaciones de derechos humanos. Nosotros decidimos, como varios parlamentarios que salimos a respaldar, no solo el PC, quiero hacer una aclaración, pues se ha puesto mucho el foco en el PC, pero en ese punto de prensa donde se hizo el apoyo a la Carta de las Organizaciones estuvo el diputado Jaime Naranjo, estuvo el diputado Juan Santana, estuvo el diputado Nano Palma. Habían parlamentarios de distintos partidos políticos, incluidos los parlamentarios del PC, que planteamos que nuestra posición, lo dijo la diputada Daniela Chiccardini también, ella dijo: yo voy a estar del lado de la posición de las organizaciones porque me parece que es fundamental que las organizaciones de derechos humanos, que son organizaciones de víctimas de la dictadura militar, hoy día es clave y es fundamental. Por lo tanto, yo no creo que sea ni una buena ni una mala noticia, Mónica. Creo que ha contribuido quizás a resolver, a despejar una situación que se generó, que a mí me parece que es lamentable y que esperamos que hoy día, por lo menos en esta nueva como disposición que también el presidente de la República tuvo de reunirse con las organizaciones, se empiece a construir con un ánimo que contribuya de mejor manera a que esta conmemoración sea lo que esperamos. Última sobre esto, diputada, porque ronda sobre lo mismo a riesgo de ser majadero. Si Patricio Fernández no hubiera hecho esas declaraciones, ¿estaría todo bien? Entonces, la celebración o conmemoración, mejor dicho, de los 50 años del golpe militar, ¿o hay en esas declaraciones algo que trasluce una molestia mayor? Sí. Mire, yo insisto en el punto, creo que las organizaciones han manifestado que quizás, y tú mismo lo dijiste en tus palabras iniciales, que quizás podrían haber sido más incluidas, ¿no? Más parte del proceso. Creo que esas son cosas que siempre se pueden perfeccionar. Insisto en el punto que esto no tiene que ver con Patricio Fernández solo en particular. Me parece que no está bien que este debate se personalice en una persona o en una figura. Creo que el debate de los 50 años no pasa ni termina en el rol particular de Patricio Fernández. Creo que esto tiene que ser una discusión mucho más amplia. Ese debate se empezó a dar y me parece que es muy relevante que hoy día se empiecen a marcar los puntos. La posición del Estado de Chile no se puede relativizar y en eso, evidentemente, la posición del Estado de Chile tiene que ser de condena total, no solo a las violaciones de derechos humanos, sino que al golpe de Estado y todo lo que conlleva, y no separando los temas entre sí, porque son indisociables para mí, por lo menos en mi opinión, y creo que un poco también eso es lo que se quiso manifestar a propósito de esta situación que se dio. Por razones obvias, cuando ha pasado un tiempo largo, hay
nuevas visiones, nuevos análisis, se escuchan cosas, las personas que participaron de ese periodo empiezan a hablar. Y han habido una serie de voces que, no digo que recriminan al gobierno de Salvador Allende, no, pero no generan la sensación de que aquí había una situación que no comprometía también parte de ese gobierno. Por ejemplo, el propio ex senador y ex ministro Carlos Ominami planteó dos cosas bien interesantes, nada más y nada menos que en una charla en la Fundación Jaime Guzmán. Dijo, primero, que Allende se había quedado solo, y segundo, que el golpe militar tuvo apoyo popular y que eso había que reconocerlo y ver de qué se trata. Ese tipo de discusiones forman parte de lo que debiera a 50 años empezar a revisarse. O sea, yo creo que ese tipo de discusiones, Fernando, han estado siempre. O sea, las discusiones sobre la evaluación de la unidad popular han estado siempre. De hecho, el mismo presidente Salvador Allende en su momento hizo análisis respecto de la polarización de algunos de los discursos que se generaron en la unidad popular. O sea, había una serie de situaciones que evidentemente han sido parte del debate público a los 20 años, a los 30 años, a los 50 años y van a seguir siendo parte de la discusión. Y yo creo que eso hay que evidentemente naturalizarlo. Hay cuestiones que uno puede compartir o no. Yo, por ejemplo, creo que es bien discutible, y en eso estoy más bien con Matamala que con el ex senador, de decir es bien discutible lo del apoyo popular, sobre todo porque lo que aquí hubo fue una masacre, no un plebiscito. ¿Quién podría decir quién apoyaba más o menos el golpe en ese momento? Distinto es lo que vino después y las medidas que tomó la dictadura, que hay gente que sigue diciendo que fueron... O sea, y la dictadura tiene toda una serie de elementos que son necesarias de analizar también a propósito de el daño que le provocó a nuestro país en distintas dimensiones. Hasta el día de hoy yo soy una generación que no vivió en dictadura, pero que sin embargo sí ha vivido las consecuencias del modelo económico que se instaló, la privatización de los derechos sociales, una constitución que hemos intentado modificar, etcétera. Yo no soy partidaria de coartar el debate público, al contrario. Sin embargo, lo vuelvo a repetir y me parece, termino con esto, el Estado chileno, y me parece que en esto hay una frase que es fundamental, no puede ser neutral respecto de la posición política en torno al golpe de Estado. Ni Piñera lo fue. Piñera, incluso cuando a los 40 años que les tocó el año 2013, el presidente Sebastián Piñera dijo muy claramente, acá incluso él reconoció que había cómplices pasivos, y él dijo, fue un error de la derecha tratar de justificar el golpe. Me parece que eso es un avance civilizatorio desde el punto de vista de la conquista de una mirada común, que es un avance por lo demás en el cual yo lamento que hoy día estemos retrocediendo. Francisco. Porque diputada, lo que sí, dijo Alessandri para mí es un retroceso. La quiero sacar un poco del tema, pero está relacionado, Ya, porque lo que hemos visto ahora con esto de los 50 años del golpe es que han aflorado nuevamente las dos almas. De hecho, hoy día en la mañana escuchaba al senador Juan Luis Castro diciendo que le parecía pésimo la salida de Patricio Fernández. Entonces, han vuelto a aflorar las dos almas. Y estas dos almas han acompañado desde el inicio al gobierno, y quiero preguntarle como primera pregunta, ¿cuál es su balance este primer año y ya 4 meses que tenemos de mandato al presidente Boric? Yo no sé si son dos almas realmente, pueden ser más incluso, si tú quieres. Evidentemente en los gobiernos, cuando hay diversidad de organizaciones, partidos, y en este caso nosotros tenemos un gobierno que claramente tiene distintos partidos políticos que lo componen, ¿Pero usted está contenta y es evidente que hay distintas visiones respecto de lo que el gobierno tiene que llevar adelante, cómo hacer, cuál es el camino, y eso es parte también de los procesos democráticos. Yo no lo veo como el balance hasta ahora del gobierno, su balance, usted siempre ha sido una persona muy franca, así que... Sí. ¿Cuál es el balance de este gobierno hasta ahora? A ver, llevamos 1 año, 4 meses, si no me equivoco, desde que inició este gobierno. Evidentemente ha sido un gobierno que ha tenido muchas dificultades, no ha sido un año fácil, estamos recién saliendo de una pandemia, hemos vivido una crisis económica con una inflación altísima que afortunadamente se ha logrado controlar. Yo creo que eso ha sido positivo. De hecho, los últimos datos respecto a la inflación es que se ha disminuido considerablemente. Pero del tema hemos político logrado, del gobierno. sí, pero es que el gobierno, la evaluación del gobierno, Francisco, cuando uno la hace, la tiene que hacer con todos los elementos sobre la mesa. Acabo de partir diciendo que ha sido un gobierno que ha tenido dificultades, pero también ha sido un gobierno que ha avanzado
en elementos que tienen que ver con los compromisos programáticos. Logramos sacar adelante una ley histórica como las 40 horas, se eliminó el copago en salud, es un gobierno que ha logrado resolver en gran medida el tema de las listas de espera y lo que significa. Entonces, hay cosas positivas, hay dificultades también, evidentemente, en las relaciones políticas. Es un gobierno que tiene una composición inédita donde hay dos coaliciones de gobierno en un solo gobierno, constituyendo una alianza. Y eso, por supuesto, que pone dificultades. Hay un diálogo que, por supuesto, tiene que ser más profundo probablemente que si fuéramos quizás a una sola alianza donde pudiéramos tener concepciones comunes quizás más naturales, pero evidentemente esto es parte de un proceso. Pero más allá de buscarle las cosas buenas al gobierno, como es evidente que usted lo quiere hacer, pero ¿dónde se ha producido? Estoy mencionando cuestiones concretas, Francisco, que el gobierno, que bueno que las consideres buenas. ¿Dónde está la disociación con la ciudadanía? ¿Por qué el apoyo popular al gobierno ha bajado? ¿Por qué se ha comido 2 derrotas electorales brutales, digamos? ¿Por qué el país ha cambiado tanto respecto a lo que era el apoyo inicial de este gobierno? ¿Cuál es su análisis en eso? Bueno, es evidente que todos los gobiernos empiezan con un respaldo popular porque ganan una elección y todos los gobiernos inician su proceso con un tremendo respaldo y este gobierno, lo vuelvo a repetir, ha tenido que enfrentar momentos difíciles. Sin embargo, si tú comparas en términos de las encuestas, las mismas encuestas públicas que hacen estas evaluaciones, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en esta fecha o el gobierno del presidente Sebastián Piñera en esta fecha, las diferencias no son muy grandes ni muy distintos, lo que bajan los niveles de aprobación. No es así, la luna de miel ha sido mucho más corta. No, de hecho, tú puedes revisar la propia Academ, que es muy utilizada, y yo el otro día lo estuve mirando las curvas, y las diferencias respecto de cómo ha bajado o cómo baja la aprobación, porque los gobiernos generan expectativas, y las expectativas que generan evidentemente en la ciudadanía también buscan que la respuesta y las soluciones sean más inmediatas. Ahora, yo con eso no estoy diciendo que el gobierno lo ha hecho todo perfecto. Yo creo que sin lugar, diputada, sin lugar a eso duda, es lo que nos cuesta, lo que más nos cuesta cuando viene alguien, como también en el gobierno anterior, es que se haga una autocrítica más allá de siempre se pueden hacer las cosas mejor, que esa es una frase que ocupan siempre. Entonces, la pregunta es, porque cuando usted dice además, este gobierno ha enfrentado dificultades, le han pasado cosas, parecen siempre como elementos exógenos, y resulta que nosotros vemos que incluso cuando tienen buenos momentos de algo que objetivamente es como para que le saquen brillo, se disparan en los pies, pero eso también me hace ríe, porque efectivamente se disparan en los pies, pero no sé, se van a por medio. Me río por la forma de decirlo. ¿Qué no han hecho bien? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo ve, por ejemplo, a la ministra del Interior? Ha sido, no sé, porque no son cosas que les pasen. Lo que asiste cuando fueron, no fue algo que, o sea, no fue como que le pasó, decidieron. ¿Qué no han hecho bien? Bueno, yo creo que los errores que se han cometido han quedado han sido públicos. Es evidente que hubo en su momento dificultades en el Ministerio del Interior. Yo creo que la ministra Toá lo ha hecho muy bien. Estoy muy de acuerdo con que al menos la ministra hasta ahora ha estado tomando acciones políticas, está tomando una agenda en materia de seguridad, que es uno de los temas que la ciudadanía más plantea como necesidad y urgencia. Se han hecho algunos planes, está el plan de Calle Sin Violencia, se están tomando acciones en materia legislativa. Nosotros estamos legislando todas las semanas muchos proyectos de ley que está impulsando el gobierno en materia de seguridad. Que no han hecho bien, que era la pregunta. Partí reconociendo que hubo algunos problemas y por algo salió una ministra. Ya, o sea, la ministra del Interior lo pusieron como un ejemplo. Hay algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que está pasando ahora con el caso Fundaciones, que me imagino que lo vamos a conversar. Vamos para allá, ahí hay un punto, hay elementos que tienen que ver con que quizás el espíritu, la definición política del gobierno en relación a definiciones como, por ejemplo, la tolerancia cero respecto de la corrupción no le quedó tan clara a algunas de sus autoridades, y estas autoridades han tenido que salir. Esas autoridades le han hecho tremendo daño al gobierno, a la fe pública, y creo que ese tipo de cosas no corresponden. ¿Cómo ha manejado el caso convenios el gobierno? Porque lo esencial, más allá de cuándo se enteró el gobierno, que ese es otro tema, lo esencial que entre dos amigos vinculados por la diputada Pérez se pusieron de acuerdo y se transfirieron fondos a una fundación que tenía cero experiencia para este tema, eso se sabe desde el día 1. Desde el día 1. O sea, todo el resto han sido más agregados, pero lo esencial se sabe. Entonces la pregunta es, ¿qué tan bien lo ha hecho el gobierno en el manejo de esta crisis? Si es que, por ejemplo, comenzaron diciendo que esto eran temas de descriterio. Sí. No, a ver, yo quiero partir diciendo que lo que ha pasado con el tema fundaciones, para mí es una situación de máxima gravedad.
Y creo que en esa línea es que todas las acciones que hay que tomar y que se han tomado al menos hasta ahora, incluido el que al menos 3 autoridades de confianza directa del presidente hayan perdido su cargo en el plazo de estas últimas 2 semanas, van en la línea correcta. O sea, yo creo que acá nosotros no podemos dar ni siquiera un espacio mínimo de tolerancia o aceptación de actos que puedan tener visos de corrupción, de ilegalidad. No fue eso el comienzo no Sí. fue dar algún espacio, porque decir que es un descriterio político, porque no es necesario que algo sea ilegal para que sea corrupto, o sea, por no supuesto. es necesario. Entonces, ¿fue un error inicial? Sí, lo que pasa es que ni el gobierno ni ninguno de nosotros puede decir que hay un delito frente a algo No, por eso le digo, cuando hay un proceso de investigación. Sin embargo, no, diputada, claro. perdón que la paré ahí, porque justamente yo le digo, Claro. no es necesario que algo sea delito para que sea corrupto. Entonces, sabiendo lo que ya sabíamos... La corrupción es bueno, un que sea es un delito. antiético, No, que sea antiético. porque la corrupción es un Hay delito. formas de corrupción que no son delito. Hay formas de corrupción que no son delito, pero Lamentablemente, entregarse debieran dinero... todos ser un delito, pero claro. bueno, con mayor razón. Sí. Entonces, ya se sabía que se habían entregado dinero entre el ex jefe de gabinete de la diputada y, por otro lado, la pareja o ahora expareja. Ya se sabía lo esencial. Sí, claro. Entonces, era antiético por donde lo miráramos. Había un conflicto de interés. Entonces, por eso le insisto, ¿no fue un error al comienzo hablar de descriterio político? Sí, quizás yo creo que al principio de alguna manera todos se sorprendieron con esta situación, o al menos las personas que hicieron las vocerías, yo por lo menos quedé muy sorprendida de esta situación. Me pareció que no solo era un descriterio político, como dices tú, sino que acá había una situación absolutamente reprochable, y creo que el gobierno lo que dijo en su momento fue como esto a lo menos es un descriterio político, a lo menos. Y yo entiendo que hasta ahora lo que se ha hecho es tomar todas las medidas para sacar a las personas que están en los cargos que no tienen que estar ahí, aquellas personas que han faltado a las acciones de probidad, buscar todas las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales que correspondan. Y yo soy partidaria de eso. Yo creo que aquí ninguna persona que esté bajo la responsabilidad de algún rol del Estado, que tenga bajo su cargo la responsabilidad de utilizar recursos públicos, puede ser una persona que no entienda cuál es la responsabilidad política que tiene detrás de eso. Y muy bien lo dices tú, Mónica, y creo que en eso el gobierno por lo menos ha buscado y al pasar de los días también ha ido profundizando. Creo que el Ministerio Público también ha jugado un papel importante. El Ministerio Público decidió actuar de manera inmediata por oficio, se entregaron los antecedentes a la Contraloría, el gobierno ha dicho que ellos están disponibles a entregar todos los antecedentes que correspondan, y yo creo que tienen que seguir investigando todos los convenios, que entiendo que es lo que se ha instruido además, que todos los convenios que se hacen con instituciones que están fuera del Estado y que son colaboradoras del Estado tienen que investigarse. Y eso no me parece que corresponde. Y quiero decir una cosa más, me parece que también es relevante decir que lo que no puede terminar ocurriendo es que producto de una situación que tiene responsables particulares, personas que tienen que hacer cargo y asumir la responsabilidad en todo nivel de lo que han hecho, se termine enlodando a la totalidad de las personas que puedan estar vinculadas o por las militancias políticas, o por ser parte del gobierno, o por apoyar al gobierno. Creo que eso tampoco sería justo a propósito de que se intenta meter a todo el gobierno en esto. Jorge. Pero a propósito de autocrítica y quizá anterior, diputada, fíjese que varias de las cuestiones que están ocurriendo, la opinión pública, para qué decir la oposición, incluso un sector del oficialismo, ha reaccionado con mucha virulencia, quizás justamente por lo categórico, por lo duro y por lo severos que fueron ustedes en muchos de estos ámbitos de manera previa. Es decir, una generación que está en el gobierno que habló de una cierta superioridad moral respecto a sus antecesores, y por lo tanto es más o menos obvio que cuando viene un caso de esta naturaleza, lo primero que se le viene a la mente a cualquiera es que entre más alto se cae más fuerte. Un gobierno que habló de tener una administración feminista, y cuando uno ve la cantidad de ministros que han salido, los principales han sido mujeres. Un gobierno que habló de una vocación ecologista, y sin embargo hasta ahora más bien las decisiones que se han tomado, muchas de ellas dejan mucho que desear. Entonces, ¿cuánto hay de responsabilidad respecto a las dificultades de la tarea de gobernar, el cómo hicieron oposición al anterior gobierno y cómo se presentaron a la opinión pública, y que hoy día en algún sentido están pagando, y quizás según algunos de manera muy dura, buena parte de esas culpas? Sí, a ver, yo no comparto las ideas de la superioridad moral. Creo que lo que ha venido ocurriendo efectivamente demuestra que es un error intentar pararse de cualquier espacio desde una superioridad moral.
Sin embargo, yo no creo tampoco que exista un monopolio de la moral en ningún sector político, de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, sí creo que hay estándares mínimos que uno tiene que ser capaz de impulsar en el lugar y en la posición que se encuentre. Y en eso yo por lo menos creo que no hay ninguna modificación respecto de el estar dentro del gobierno, fuera del gobierno, en torno a empujar esos estándares. Y creo que en esa línea al menos yo por lo menos me siento absolutamente parte de la línea de empujar acciones que establezcan un estándar de rol o de cómo nos comportamos cuando estamos en espacios de representación política y pública. Me parece que en eso al menos el presidente de la República también ha buscado empujar desde su posición lo mismo. Por algo esto también le ha costado, y lo vuelvo a repetir, si no es menor que en menos de 2 semanas haya salido una subsecretaria a un cargo, 2 seremías, y que además estén buscando todas las responsabilidades legales y políticas y también administrativas que puedan haber en las determinaciones de lo que está ocurriendo con el caso. Pero esto no borra, Jorge, lo quiero decir, no borra que en gobiernos anteriores o en situaciones anteriores también hubo situaciones que son tremendamente cuestionables y las tuvimos que cuestionar. Por supuesto que querían que nos quedáramos callados. O sea, ante el caso Penta, ante el caso Soquimich, ante el caso de la ley de pesca, que además hemos buscado anularla precisamente en la búsqueda de tener una ley que no esté viciada por los vicios que tiene la ley de pesca, que fueron precisamente cuestiones que nosotros salimos a denunciar. ¿Por qué? Porque estamos convencidos, pero tenemos la convicción, yo tengo la convicción de que el mal uso de recursos públicos, el conflicto de interés, la triangulación de recursos, el utilizar las influencias particulares para un enriquecimiento personal o de otro tipo, son cuestiones que no tienen cabida ni tienen espacio dentro del poder del Estado, de ninguna manera, y lo sigo sosteniendo aquí y antes, digamos. Déjame hacerte una pregunta sobre que tiene que ver un poco con eso último que dijiste. Históricamente, siempre que hay una agrupación de gobierno que incluye, por ejemplo, al Partido Comunista, tu partido, la oposición, lo tiene básicamente como el blanco. El 90% de los problemas que pasan en esa coalición es que está metido el Partido Comunista. Ok. En este caso particular que estamos hablando... ¿Cómo? No te entendí. No, históricamente, cuando han habido coaliciones donde se presenta el Partido Comunista, desde la Unión Popular hasta la nueva mayoría, la oposición a ese gobierno plantea siempre que el error máximo es que esté el PC metido. Ok. Pero llega el caso Fundaciones y el caso Convenio, y hasta ahora lo que hemos visto, por lo menos, es que otros miembros de partidos de la misma coalición tienen esta situación y están viviendo esta situación. ¿Tiene el PC, ha tomado o va a tomar una posición, digamos, como actor fundamental, más allá de las opiniones de cada uno de sus miembros, sobre lo que está pasando y sobre el gobierno del cual forma parte? Sí, a ver, es que yo creo que se mezclan en tu idea, Fernando, se mezclan cosas, porque la posición política que toma la derecha o la oposición en contra del Partido Comunista tiene otras motivaciones. Por cierto, son motivaciones políticas de diferencias profundas respecto de cómo vemos la sociedad, cómo vemos el país, cómo vemos el proyecto político. Entonces, digo, para diferenciarlo, porque acá si RD queda como partido dentro envuelto en una situación muy compleja, es por otras razones, muy distintas a por las cuales la oposición ha cuestionado al Partido Comunista en otras oportunidades. Digo para diferenciarlo, porque de lo contrario, si no queda la idea como de que, entonces nosotros hemos sido estoy siempre tratando como... de que me digas tú una visión de tu partido, si ustedes lo han conversado, de tu partido respecto de los socios que forman parte a raíz de un acto que aparentemente puede ser el mayor acto de este gobierno, si es que se consolida lo que se ha sabido, de probablemente corrupción hasta ahora. Bueno, yo creo que lo primero es que acá el Partido de Revolución Democrática tiene una responsabilidad política muy de fondo, que es demostrar que ellos como partido no son parte de esto que ha venido ocurriendo. O sea, digo, porque una cosa es el partido y otra cosa son los militantes que hacen parte de un partido. No podemos meter a todo el partido en un mismo saco, y yo creo que en eso también hay que ser justo. Ahora,
En eso el partido, al menos yo entiendo, sus militantes, sus bases, sus distintos parlamentarios están haciendo un esfuerzo ellos mismos también de que esto se esclarezca, han estado contribuyendo también en elementos, incluido en eso el ministro Jackson, que es uno más de sus militantes, entiendo, en ese rol, porque hoy día el ministro Jackson está en un rol de ministro de Estado. Él juega en su representación, los ministros de Estado cuando pasan a ser ministro de Estado ya dejan de representar a sus partidos, sino que más bien representan al gobierno, al presidente que los designó para esa tarea. Sin embargo, me parece que respecto del caso Fundaciones RD está en una situación muy compleja. Ellos evidentemente tienen que evaluar y ver cómo le dan salida a esta situación de crisis interna que están viviendo, porque evidentemente están teniendo situaciones de desconfianza. O sea, yo creo que muchos de ellos están mirando a sus compañeros con los cuales trabajaron, en los cuales confiaban, y los miran con cara de, bueno, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué llevaron al partido, por qué llevaron al gobierno a una situación tan compleja como la que estamos enfrentando? Y nadie se podría tapar los ojos respecto de eso. Nosotros como Partido Comunista, evidentemente, y lo vuelvo a repetir, lo que hemos discutido es que estamos de acuerdo con la línea que el gobierno ha tomado de que aquí caiga quien caiga y que la tolerancia cero respecto, a propósito del programa, la tolerancia cero respecto de los actos de corrupción tiene que ser un principio fundamental. La probidad en el uso de los recursos públicos. Esa ha sido nuestra posición siempre y así lo hemos impulsado. Y lo que nos interesa evidentemente es que esto se esclarezca, porque lo que no queremos es que a raíz de una situación como esta, que además tiene involucrado el Ministerio de Vivienda, donde el ministro Montes ha tenido que recorrer el país tratando de resolver esto, esclareciendo, levantando sumarios administrativos. Yo creo que no, el ministro ha estado muy bien también, y tengo que decirlo. Lo que está haciendo es cambiar el foco de una tarea. Él tiene una tarea fundamental para Chile, que es la tarea de darle soluciones habitacionales a cientos de familias. El gobierno tenía como perspectiva entregar 300.000 viviendas de aquí a que termine el periodo de gobierno. Se están recuperando terrenos fiscales, como lo ocurrió el otro día con el terreno del regimiento Buin, para poder construir viviendas sociales. Ese debiera ser el objetivo. Y miren cómo se cambia el foco. Y es lamentable que eso es un daño. Y es un daño que evidentemente nosotros esperamos se resuelva a la brevedad para que no se siga dañando. Nos queda muy poco tiempo, y quiero hacerle quizás tal vez la última pregunta respecto al presidente Boric. El presidente Boric lidera una generación que se alzó frente a los 30 años, que se alzó frente a lo que fue la concertación, la medida de lo posible y la corrupción. Y sin embargo, paradójicamente, el presidente Boric hoy día gobierna en gran parte con los ministros principales del gabinete que vienen de la exconcertación, que está enfrentando un caso de corrupción y por lo tanto está en una situación desde el punto de vista histórico muy compleja, porque en el fondo está, como quien dice, renunciando a lo que él mismo representó en los inicios de la política. ¿Cómo ve usted al presidente Boric? Hoy día decía Alfredo Yañán que está muy solo el presidente. ¿Cómo lo ve al presidente? ¿No habla con él? Sí. Francisco, mira, yo creo que, a ver, respecto de lo que tú estás diciendo, primero, el presidente Boric gobierna con un equipo del gabinete que es bastante más amplio que solo los exministros o los ministros de lo que tú mencionaste como exconcertación, hoy día socialismo democrático. El presidente Boric gobierna con la ministra Vallejo, que es su vocera de gobierno, que yo creo que lo ha hecho impecable, lo hace con la ministra del Trabajo, que le ha dado frutos importantes, que es del Partido Comunista, lo hace con la ministra Orellana, ministra de la Mujer, lo hace también con la ministra Toá, con el ministro Interior, Marcel. Hacienda, Relaciones Exteriores, Justicia, es que, no, pero es un equipo, es que tú tienes que mirar el comité político, porque si no es poco objetiva la opinión. Pero ve golpeado no al presidente, pero veo no golpeado al presidente, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve al presidente que le toque además esto? Sí. Porque muchos cuando empezó este gobierno dijimos, acá lo conversamos, si hay algo que no le van a perdonar a este gobierno, y con razón, es un escándalo de corrupción. ¿De qué estamos? Sí. Sí, a ver, el presidente Boric yo creo que está preocupado por esta situación y lo ha manifestado públicamente. Yo lo he visto igual que ustedes, no he tenido la posibilidad de conversar esto directamente con él, a propósito de lo que me preguntabas tú, Mónica. Sin embargo, me parece que claramente el presidente está preocupado por lo que está ocurriendo, y sobre todo preocupado porque él tiene un compromiso con la ciudadanía, que es llevar adelante un programa de gobierno, que no es un programa poco ambicioso desde el punto de vista de lo que pretende generar. Hace algunos meses atrás tuvimos un fracaso muy relevante, que fue el de la reforma tributaria, y que hoy día estamos intentando sacarlo por la vía de este pacto fiscal, que está muy complejo porque sabemos que hay un sector que lamentablemente ha decidido negarle la sal y el agua. Adelante, ustedes me preguntaban por las autocríticas. Mira, hay algo que yo quisiera decir, más allá que yo no soy... ¿Qué?
Eso, negar la sal y el agua, porque una frase que tiene autor original. Que hace, bueno, la podemos replicar. Entonces, lo que quiero decir es que finalmente el gobierno, del Partido Comunista en la época. El gobierno para nosotros tiene un objetivo concreto, que es sacar adelante un proyecto de transformaciones que promete subirle las pensiones a las personas, resolver problemas reales, y a eso no podemos renunciar. Y el presidente lo que está haciendo es seguir gobernando. O sea, más allá de este caso particular que se está dando, que son el tema fundaciones, el presidente tiene una responsabilidad, que es cumplir con el pueblo de Chile. Y yo creo que ahí, a propósito de las autocríticas, vuelvo al punto, creo que algo que quizás ha faltado es fortalecer y construir más alianza política con otros sectores. Y eso significa contribuir y generar más diálogo. ¿Cómo sacamos las 40 horas, por ejemplo? Con mucho diálogo político, con todos los sectores, de lo contrario no hubiera sido posible. La reforma tributaria, bueno, faltó ese diálogo probablemente. Por algo no la tenemos. ¿Por qué no se aprendió entonces esa fórmula para todo lo que sigue? Y yo creo que es parte de lo que se tiene que aprender, y creo que el propio gobierno también así lo ha dicho, pero al menos en los diputados siempre habló de eso, que era la cocina también. Y la negociación que no era aceptable. Entonces, ahí hay un cambio de posición. No, pero es que es distinto. Una cocina es algo que se resuelve, como tú lo mencionaste recién. Nosotros cuando calificábamos de cocinas hablábamos de grupos pequeños que tomaban decisiones aprovechándose de una minoría para coartar la posición de mayoría. Eso claramente no es el espacio, la forma democrática que a nosotros nos gusta que funcione. Sin embargo, lo que planteamos es que hay que abrir espacios de diálogo y de conversación. Hoy día estamos tratando de sacar adelante la reforma de pensiones, y es clave. La gente necesita que le suban las pensiones. Necesitamos un sistema de seguridad social que se consolide en nuestro país, y eso es parte también de lo que tenemos que... Porque ya perdimos la reforma tributaria y tenemos que buscar un mecanismo para poder resolver esa situación. Ceder parece. Sin embargo, se acaba el tiempo. No es solo ceder, Mónica, también se trata de dialogar y llegar a acuerdos, y yo creo que eso es posible hacerlo en la medida que también haya más apoyo social, y yo creo que en eso las organizaciones sociales no pueden quedar en un plano secundario del rol, sino que también tienen que pasar a jugar un rol fundamental. Pero hay una cosa que no nos dijo. Necesitan votos, necesitan ceder, construir alianzas, el Parlamento. Tenemos minoría en el Parlamento, eso está claro. Para la suma necesitan a la ADC. ¿Quién va a presidir la Cámara? ¿Con quién está el Partido Comunista? Usted iba a ser, no pudo, dijeron que no le dan sus votos desde la ADC. La pregunta es, ¿con quién va a estar el Partido Comunista para la próxima presidencia? ¿Va a exigir que sean ustedes los que presidan, o en vista de lo complicado que está el ambiente y los votos que necesitan, están dispuestos a cederle la presidencia a la Democracia Cristiana? A ver, nosotros estamos en un espacio de diálogo, que en este momento de negociación en la mesa, donde están distintas fuerzas políticas, desde el PDG al Partido Comunista, un poco similar a lo que partió en el periodo anterior. Lo que pasó, usted dijo no puede, no, lo que pasó es que no cumplieron la palabra aquellos que tenían que cumplirla. Nosotros lo que hicimos fue, en un acto de generosidad, dar un paso al costado para que el oficialismo mantuviera la presidencia, y buscamos un mecanismo de acuerdo más amplio. ¿Está dispuesta de nuevo, Carol Cariola, a como usted lo define, un acto de generosidad política para que sea la DC la que tome la presidencia? No tiene que ver conmigo en lo particular, Mónica. Tiene que ver la opinión de usted, porque la tengo aquí. Tiene que ver con que aquí hay un espacio de diálogo donde están todas las fuerzas políticas. A nosotros lo que nos interesa como partido, evidentemente, es que podamos tener un acuerdo para poder sellar, pero también que se respeten las palabras que aquí se han venido construyendo. Entonces, en eso, un poquito acá, de agua. vamos, un poquito de sal, un poquito de agua, como dice. Sí, pero Fernando. eso en raya para la suma. Es intransable Las que ustedes... conversaciones están en curso. Yo no voy a adelantar esa posición, porque además no soy yo quien está negociando, es nuestro jefe de comité, que es Luis Cuello. La negociación está en curso, y por lo tanto, bueno, tendrá que buscarse ahí el mejor camino donde se respeten todas las posiciones. Lo que no puede ocurrir, y quiero cerrarlo como punto, es que se naturalice la anulación o el veto a alguna de las fuerzas políticas, como sí ocurrió ya en el periodo anterior, y a mí me parece que eso no es sano. Lo vuelvo a repetir, en el plano de que estamos hablando de la democracia, de fortalecer la democracia, de que la fuerza democrática tenemos que cuidar los espacios de diálogo y también los acuerdos. Bueno, eso también tiene que ser parte de esta conversación. Vendrá por ahora adelante. Vendrá pronto, vamos. Sí, claro, están las conversaciones en curso, así que yo no la voy a... Muchas gracias, muchas gracias por estar acá con nosotros en Tolerancia Cero. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Volvemos en un ratito.